buenas, ¿cómo andan? Arrancamos, falta uno. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Andresito? ¿Qué dice? ¿Qué le cuenta? ¿Cómo dice que usted le va? ¿A usted le va bien o no? Aquí estamos. ¿Cómo está su hija? Está acá. Me pregunta más por usted que por mí. Bueno, sí, hay que ver de quién es el padre, ¿no? De esa chiquilina. Sí, Lo que... Es tremendo. Aparte, sí. Llego, el pipo. Bueno, también hay que... Bueno, Yo lo que pasa cuando usted habla y le dedica tiempo a un niño, ¿no? Bueno, sí, eso le iba a decir, ¿no? Yo me tomo en serio las conversas con los niños. Entonces, claro, no digo que los padres, en este caso vos, no lo hagas, pero uno, claro, es de todos los días lo tuyo. Entonces es como que está bien, pero nota que hay otra persona que le interesa charlar, que le pregunta, que le dice que está de bandida, que le empieza a dar conversación y el niño responde a esos estímulos. Y bueno, no sé, a mí quizás porque también ya tengo una hija adolescente y todos esos estímulos ya quedaron en el olvido. No en el olvido, pero ya no lo puedo hacer con mi hija. A veces ya me pasa que viene mi hija y le digo, dame un abrazo, que ya me falta 1 o 2 años y ya ni siquiera... No me toques, no me mires. Claro, pero ya ni siquiera te lo voy a poder decir o pedir, porque bueno... Es la adolescencia. Pero bueno, es una linda etapa, desafiante, muy desgastadora. No vamos a estar romantizando algo, pero bueno, es parte de la crianza, ¿no? También es parte del trascender. Uno cuando es padre sabe que deja algo en este mundo y bueno, uno y deja algo que impacta, ¿no? Porque creo que John Maxwell habla de que de lejos impresionamos, pero de cerca impactamos. Entonces, claro, cuando uno impacta las vidas de ciertas personas, no solamente tiene que ser de tu propia sangre, lo que sí creo que es una tarea fundamental que sea la de tu propia sangre, porque ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder a tu familia, no? Y bueno, uno cuando tiene hijos, entiendo que uno tiene que hacer discípulos, pero también su objetivo tiene que ser que su primer discípulo o su primer discípula tiene que ser su hija o su hijo, ¿no? Obviamente hay que hacer discípulos a las naciones, ¿no? Hablo de que, por ejemplo, a mí me pasó que durante mucho tiempo, en mi juventud, gracias a Dios, a mí me gusta, usé todo mi juventud para el Señor. Perdí quizás momentos de estar con mi familia, por ejemplo, de sangre, que no era cristiana, y la verdad yo no reniego nada. Pero ahora uno cuando tiene hijos y ya no puede ir todos los sábados a evangelizar, ya no puede ir, se tiene que dedicar a su hija, porque quizás no es pecado faltar a un evangelismo cuando sos papá y tu hija tiene que quizás ir a bailar o ir a hacer algo de la escuela o del liceo. Es más, yo creo que pecás y faltás. Pero bueno, son visiones. Y obviamente, me gustaría que nos cuenten ustedes, ya que se está dando de este tema, ¿qué tal? ¿Qué tienen con eso? A veces uno falta a alguna reunión importante por alguna actividad de la iglesia. ¿Te parece correcto? ¿Qué me pueden decir? ¿Hoy la pecanteamos un poquito o no? En el sentido bien, ¿no? Para saber las opiniones de ustedes. Esto es un tema para muchos. Para mí que ya te pongan entre la espada y la pared me parece un poquito complicado. Pero si uno sabe y tiene sus prioridades correctas, no digo que no tengas que faltar todos los domingos a la iglesia. Me parece que eso sí me parece algo... y cuando uno lo hace intencionalmente, me parece que, bueno, muestra lo que hay en el corazón. Lo otro, Andresito, que estaba mirando algunos reels y había unos chicos, creo que son de Argentina, que estaban muy buenos, que decían que, claro, antes, como que quieren suavizar la palabra iglesia. Entonces dice, bueno, nos vamos a la comunidad de fe. Y uno dice, yo voy a la iglesia, no hay problema, pero en verdad uno se lo pone a pensar o nos vamos y querés inventar algo como para no decir ir a la iglesia. Y la verdad que estaría, no está mal, o sea, obvio, yo
sumo quizás, no es que lo quiero contraponer. No digo más, voy a ir a la iglesia por comunidad de fe. Creo que está bueno comunidad de fe, no abre quizás el abanico, y para una persona que no es cristiana hablar de comunidad de fe, capaz que sí, con la connotación negativa de la iglesia. Pero claro, entre los cristianos quizás decir comunidad de fe como que, sí, vas a la iglesia, o yo no voy a la iglesia por tal cosa. Pero bueno, varias cosas para compartir, que les recuerdo, 094-929-717, si ustedes nos quieren escuchar y mandar sus mensajes. Bueno, les cuento, hoy vamos a tener varias cosas. Hoy día viernes, por ser viernes no significa que vamos a estar tranquilos, sino que en minutitos vamos a tener a Chris Rocha, un cantante de Estados Unidos, que bueno, es de Estados Unidos, pero es tercera generación de latino en Estados Unidos, y que está lanzando un nuevo sencillo con un grupo que se llama Dedicados al Rey. Y a las 15 horas vamos a tener a nuestra amiga Lucía de Librería Eliezer, que gracias a Dios esta vez tiene la oportunidad de recomendarnos 2 libros. Así que bueno, para los amantes de las lecturas, quédense en la sintonía, que vamos a disfrutar de 2 títulos que se las traen, Así que bueno, ¿qué le parece, Andresito, si hacemos como todos los días, como tenemos de costumbre? Y que nos escriban al 094-929-717 y compartir con ustedes esto, si me lo permite. A ver. No me lo dejó, pero no sé por qué. El internet aquí me está fallando un poquito. A ver si logro entrar otra vez. Quiero mostrar a la gente, ustedes pueden pueden comunicarse con nosotros a través del 094-929-717, y también, tenemos la oportunidad de, ustedes pueden seguirnos en redes sociales, @Falta1Radio, también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden seguir ahora en vivo, si ustedes así lo desean. Falta Uno Radio, el de la emisora, ahora estamos con el de la emisora, Radio SOE 91.5, si se llegan a perder algo, como puede pasar, no están escuchando en vivo, pero ustedes pueden perfectamente disfrutar de on demand cuando ustedes quieran, acá con Enrico Mate, ustedes lo pueden hacer. Si no, soe.com.uy está subido todo lo que pasa en la radio para que ustedes no se pierdan nada. Están los bloques de noticias del mediodía, del programa Miso en Vida, la parte más neurálgica de lo que es Soe en la mañana, también Estación de Fe, luego de nosotros, y nuestro programa está todo ahí. Así que no tienen excusas para poder saber de nosotros y escuchar también temas muy interesantes. Les voy a contar qué es lo que tenemos con el tema de los titulares. Uruguay peleó pero cayó derrotado con Estados Unidos y se despidió del American Cup. La verdad, un gran esfuerzo y una gran representación de los chicos de Uruguay, que ya se le ganó a Estados Unidos, algo histórico. Y nos tocó un grupo con los candidatos y la verdad que se hizo un gran esfuerzo. Jugando un básquetbol que hace tiempo, esta generación me parece que nos va a llevar y nos va a dar varias alegrías. Estoy hablando del básquetbol uruguayo, que siempre andamos un poquito en desventajas, aunque en los años 90 estábamos al nivel de Brasil, de Argentina, que tienen, más que nada en Argentina, que más allá de que ya se terminó la generación dorada, sigue siendo un equipazo. Ahora vamos a estar hablando también por ejemplo, de lo que quizás vayamos a hablar. ADN espiritual, 5 aspectos de tu identidad en Cristo, son algunas cosas de las que vamos a estar hablando. Hay algunas noticias que viene ahora del portal Mundo Cristiano. Dice: policía busca qué motivó al atacante armado de una persona trans por el ataque a una escuela católica.
Habíamos dicho que descubren en Jerusalén tanque de Siloé, donde Jesús realizó un milagro. Interesante. Más de 200 adolescentes viven su fe y oran juntos semanalmente en un instituto en los Estados Unidos. Cantante de Wilson Phillips reveló cómo salió del ocultismo y abrazó a Jesús. Y esto son algunas de las noticias. Y acá tenemos, bueno, lo que pasó también en Argentina con el Legado Tour de Marcos Witt haciendo su recital. También venimos con algunos titulares. Vamos a ver acá, si nos permite. Bueno, acá vamos a Montevideo Portal, algunos titulares del día de hoy. Ojo el sábado, la advertencia del meteorólogo y las 2 zonas complicadas para el día de hoy. Inumet emite una alerta amarilla por tormentas fuertes y abundantes. Tenemos aquí también que dice que un hombre fue asesinado en Barrio Sur, su hijo lo encontró con un cuchillo en el cuello. Fue en Durazno y Convención. La víctima parece que había muerto hace varios días. Pará porque estoy re lejos, perdón. Imagínate. Vamos con otra. Dice, una uruguaya. Bueno, seguimos. La verdad que acá tenemos. Mira, hay mucha crónica roja. Por eso estoy queriendo eludir. Dice, te juro de verdad que nunca lo viví. Astesiano por dichos de Ponce de León acerca de la calle. Con Santa Rosa, este es el pronóstico para el fin de semana, según Inumet. Hombre demandará a farmacia cuya indiscreción reveló un secreto. Estas son algunas de las cosas que están. Nacional irá a buscar a Maxi Silvera si no renueva con Peñarol. La verdad, qué cosa, cómo a veces uno quiere maxificar los rumores y el tipo está queriendo arreglar con Peñarol o renovar y vos... Pero bueno, Uruguay Sub-200 en busca del el buque que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue hundido por honor. Este buque destructor de escolta sirvió en el ejército estadounidense y luego formó parte de la Armada de Uruguay desde 1952 a 1990 y fue retirado en 1995. Usted está viendo, le aconsejo y me gustaría, busca en YouTube Uruguay Sub-200. Están haciendo transmisiones de todo lo que es el mar, la parte del mar profundo de Uruguay. La verdad, están saliendo muchísimas cosas. Entre ellas, encontraron un sachet de leche con aprole. Así que imagínense, pero estamos viendo qué tipo de animal o de fauna marítima hay en los mares justamente de Uruguay. Y lo bueno es que es una transmisión vía YouTube, en vivo y en directo de lo que está sucediendo, ¿eh? Así que suscríbanse en el canal que está muy pero muy bueno. Ahora nos vamos a El Observador. Qué bueno, que dice, un patrullero atendía un llamado de emergencia, despistó y se incrustó contra una casa y un hombre de 84 años resultó herido. Esto fue en la ciudad de El Plata, en Canelón, en San José. Se terminó la novela, mirá por qué Ignacio Sosa se queda en Peñarol, al menos hasta diciembre. Y sí, porque esto más que nada, estos los representantes, hay operaciones, pero bueno. Luis Suárez elogió a Darwin Núñez, mencionó su llegada a Arabia y contó cómo viven con Leo Messi el debut del Deportivo LSM. Luis Suárez compartió un stream con Dago Ceneice, una charla futbolera, y entre esas cosas elogió a Darwin Núñez. Vamos acá, el show de un pulpo a más de 3.000 metros de profundidad. Avanza la expedición Uruguay Sub-200 en el fondo marino.
Eso es lo que yo le estoy diciendo. Hay un pulpo que fue un espectáculo, lo tienen que mirar, lo tienen que ver. Ahora nos vamos con, por ejemplo, France 24. Esto es una agencia internacional para ver qué es lo que está diciendo. A ver, por ejemplo, ahí tienen una encuesta que está buena. Esta dice: un escándalo de presuntos sobornos en la compra estatal de medicamentos retumba en Argentina y salpica a funcionarios cercanos al presidente Milei, que niega las acusaciones. ¿Qué impacto tendrá este caso acerca de la administración libertaria? Y bueno, ahí tenés para votar. Dañará la imagen y credibilidad de Milei, tendrá un impacto de contenido ilimitado, no sufrirá impacto o reducirá el apoyo al gobierno. Y bueno, yo qué sé, sea cierto, sea no, si te llegan cerca, si te pican o te pegan las balas o te saltan las balas cerca, es complicado, Bueno, ahora nos vamos también, por ejemplo, aquí el diario La Diaria. Odone anunció las prioridades del presupuesto: infancia, adolescencia, seguridad, crecimiento, salud y vulnerabilidad social. Bancos privados intimados por la justicia tras negarse a levantar secreto bancario en casos de estafa. Bueno, eso está pero muy bien. Ahora nos vamos, bueno, ahora yo creo que ahí ya terminamos. ¿Nos parece, Andresito, si no vamos a ir a la pausa y al regreso ya venimos con Cris Rocha, que está presentando, y también varios de la gente de Dedicados al Rey, que van a estar junto con nosotros presentando y haciendo la entrevista del día de hoy. Bueno, amigos, seguimos adelante, discúlpenos, bueno, como siempre, un problema de coordinación de horarios, es lo que tiene el hecho de hacer entrevistas con afuera. Bueno, uno le pasó el horario que supuestamente era de ellos, sino el de Uruguay, pero bueno, yo no paso el horario del lugar donde la otra persona recibe la entrevista, sino paso el mío, porque yo vivo acá, no vivo del otro lado. Y bueno, no hubo interés de chequear, y bueno, por eso. Así que bueno, una pena por Cris Rocha. Lo único que le puedo decir es que si quieren escuchar su música, síganlo en las redes sociales, porque por aquí hoy no va a estar con nosotros. Así que bueno, le vamos a seguir adelante y les cuento, por ejemplo, esta noticia que habíamos hablado acerca de la cantante de Wilson Phillips, que reveló cómo salió del ocultismo y abrazó la fe cristiana. La estrella pop de los 90, China Phillips Bolding, habló acerca de sus encuentros con la brujería, las luchas contra la adicción y la fe que transformó su vida. La cantante, conocida por su papel en el grupo Wilson Phillips, habló recientemente en un podcast acerca de sus primeros encuentros con el ocultismo, sus luchas contra la adicción y cómo la fe en Jesús le cambió la vida. En el espacio cristiano denominado Ex Psychic Saved, o sea, Ex Psíquica Salvada, moderado por la ex medium Jenna Nisa, Phillips Bolding compartió cómo las lecturas de tarot y las prácticas de la nueva era estuvieron presentes en su adolescencia y juventud. El mejor amigo de mi madre era tarotista, lo hacía como un pasatiempo siempre, así que siempre me decía: ven, te voy a leer el tarot, dijo, ¿no? Eran tan intrigantes, y eso que tiene la nueva era, es muy seductora, atractiva, misteriosa, mística. Viste que acá en el fútbol usamos mística. Y por eso es que tanta gente se engancha y se siente atraída por ella, porque es lo que así hace también el enemigo. Calificó que las lecturas a menudo parecían inofensivas, pero afirmó que algunas experiencias las dejaron conmocionada. A veces me iba con más confusión que con claridad, y también con un poco más de miedo. Phillips Bolding compartió que fue más allá, hasta el punto de visitar a una supuesta bruja blanca. No la de Narnia, pero hay, que usaba cartas de ángeles e invocaba vidas pasadas. ¡Wow! Nisa, que es la moderadora del podcast, explicó que las prácticas promovidas como ligeras, entre comillas, pueden abrir puertas espirituales que conducen al miedo y a la opresión, como si, por ejemplo, poner palabra blanco delante cambiará algo, porque en verdad no cambia, es todo brujería, dijo Nisa. Claro, porque es como que te dicen magia negra, magia blanca, como que la magia blanca es más
es más light, sigue siendo magia. Las dificultades de Boulding con las prácticas de la nueva era justamente coincidieron con una turbulencia personal. Aunque había profesado la fe en Jesús desde niña, dijo que en su entorno no le ofrecía ningún discipulado y eso la dejaba vulnerable. En su adolescencia recurrió a las drogas y al alcohol para mitigar ese dolor de ansiedad, del abandono y también las relaciones rotas. Tenía tanto dolor, angustia, ansiedad y problemas de abandono que recurrí a las drogas y al alcohol como muchos de nosotros lo hacemos. Un punto de inflexión en la estrella pop de los 90 llegó años más tarde a través de su cuñado Stephen Boulding, que es actor. Usted sabe, Stephen Boulding es actor, y su esposa, quienes realmente se habían convertido al cristianismo. Llevaban las Biblias a todas partes. Aunque al principio fue media escéptica, un día les pidió que oraran por ella y simplemente escuchó al Señor decir: entra y pídeles que oren por ti. Y ustedes saben que Stephen Boulding es padre o suegro de Justin Bieber, porque Justin Bieber está casado con una de las hijas de Stephen, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero bueno, en ese momento eso que le vino a su interior la impulsó de nuevo a un camino serio con Cristo. Desechó la estatua de Buda, compró una Biblia y se sumergió en las Escrituras. Tenía muchísima hambre de la palabra de Dios y podía sentir que la palabra me nutría, y simplemente supe que estaba en casa. Andresito, si quiere puede poner de fondo, busca ahí en YouTube Hold On, o sea, H-O-L-D On, de Wilson Phillips, para que ustedes estén escuchando un poquito de quién estamos hablando. Desde entonces, Philip Boulding aprovecha su fama para compartir su fe. Fundó California Preaching, el canal de YouTube donde habla con franqueza acerca de su testimonio, sus dificultades familiares y su camino con Dios, una presencia en medios que se convirtió con el tiempo en California Healing, ministerio de mujeres que ofrece estudios bíblicos, grupos de apoyos, retiros y reuniones en línea para creyentes de todo el mundo. China Gillian Phillips es hija de los miembros de The Mamas y Papas, John y Michael Phillips, y media hermana de Mackenzie Phillips y Bijou Phillips. En los 90 se unió a Carnie Wilson, Wendy Wilson, para crear Wilson Phillips, el afamado grupo que vendió 10 millones de copias alrededor del mundo en 1990 y colocó 3 de sus canciones en los Billboard Hot 100 y una de ellas nominada a 2 premios Grammy. A ver, escuchamos un poquito, Andresito. Es el video son tres mujeres. No, estamos hablando de... ponga a Wilson Phillips. A ver si... espere, que yo lo tengo acá. ¿Se lo mando? ¿Sabe dónde se lo mando? Escúcheme. Usted tiene ahí usted tiene ahí la... A ver si mándamelo. No, que al de la radio. Al de la radio, sí, que lo tiene ahí para que ustedes escuchen, para que vean de que no es cualquier persona la que dice todo esto, sino que, bueno, y aquellos que quizás tengan mi edad, año 90, que disfrutaron la adolescencia, seguramente deben de saber de quién estamos hablando. Igual ahora no le escucho bien, no, quiero saber, a ver... muy bien. A ver si lo tiene. Pero bueno, Carnie Wilson, Wendy Wilson y Wilson Phillips al final se juntaron, hicieron esto, un clásico de los 90. Bueno, esta... YouTube. No, pero sí, puede ir a buscar. ¿Viste el nombre que te dice Hold On? Bueno, hay Lauren Daigle tiene una canción, búsquela ahí mientras yo le doy tiempo para que ustedes... nos vamos a ir a la pausa con eso. Y mientras tanto, si me da el tiempo, vamos a estar hablando de los 5 aspectos de tu identidad en Cristo.
Frederick Bourdin fue apodado por la prensa como el camaleón, pues desde joven robaba las identidades de otras personas. En 1997 tomó la de Nicholas Barclay, un joven estadounidense que llevaba 3 años desaparecido. Aunque Bourdin era adulto y hablaba con acento francés, logró convencer a las autoridades y a la familia de que era el joven perdido. Se cuenta que al principio todos creyeron que era el verdadero Nicholas y llevaba la ropa adecuada, copiaba los gestos e incluso inventó algunas historias para explicar el comportamiento extraño que tenía. Pero pronto las grietas de una identidad que no era suya comenzaron a aparecer. Cuando las sospechas se asomaron, le hicieron una prueba de ADN y confirmó su verdadera identidad. Frederick podía aparentar ser ese joven todo lo que quisiera, pero por más que tratara, no lo era. No estaba en su ADN porque no era su identidad. Gracias a Dios, los creyentes tenemos una nueva identidad en Cristo, la cual nos ha sido dada. Por eso no tenemos que tratar de fabricarla, porque está en nuestro ADN espiritual. Los cristianos tenemos esta nueva identidad en Cristo y Él ha asegurado cada aspecto de quiénes somos. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiar esa realidad. Ese nuevo ADN espiritual existe. Algunas veces el orgullo nos hace disfrazarnos de un concepto más alto de que nosotros mismos, y otras veces la culpa de nuestros errores nos lleva a subestimar lo maravilloso de nuestra identidad en el Señor. Sin embargo, Dios quiso dejarnos saber en su palabra quiénes somos en Él, y esa nueva identidad, independientemente de lo que veas, a veces creemos o podamos sentir. Y aunque hay muchas características que pudiéramos nombrar, hay 5 en particular, hay 5 aspectos en nuestra identidad que siempre debemos tener presentes. Número 1, somos escogidos. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, a ver si me permite esto, y porque obviamente me olvidé de que lo voy a leer en la nueva en lenguaje actual. Esto es Efesios 1, 4, 5. En Cristo fuimos escogidos cuando no queríamos serlo, cuando estábamos muertos en nuestros deleites, íbamos camino a nuestra condenación. Y Dios nos escogió, nos hizo, no porque hicimos algo especial, sino por la buena intención de su voluntad. Entonces podemos estar seguros de que nuestra identidad no depende de nuestra decisión, o de toda la fuerza que nosotros hagamos, o la perfección de nuestra conducta, sino por la voluntad amorosa e inmutable de Dios. O sea, es por Él y punto, no hay nada que hagamos. Vamos ahí justamente a Efesios, ¿les parece? El lenguaje actual, que siempre les digo que me gusta muchísimo y es la que me siento más identificado. Efesios 1, 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en su santidad y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Bueno, fuimos aceptos en el amado. Obviamente, otra característica del ADN espiritual es que fuimos escogidos y somos amados. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3:12. Y si nos vamos a Colosenses 3:12, en versión lenguaje actual, dice lo siguiente: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Dios no solo nos escogió en Jesús, sino que también nos ama. Amados es lo que somos en el presente, esa parte de esta identidad de Dios que Dios nos ha dado, y no hay nada que podamos hacer para perderla. Nada. Dios nos amó primero. Por causa de su gran amor, envió a su Hijo. Y en el amor de Cristo fue tan grande su entrega en vida, sabiendo a la perfección de que todo lo que éramos. Tercera característica, somos propiedad suya. Esto es Primera de Pedro 2:9. A ver, Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos hizo suyos.
escogidos para pertenecerle para siempre. Por más que me equivoque, sigo siendo propiedad suya. Por esta posesión es más que una simple propiedad, porque al fin y al cabo es cierto que todo le pertenece a él. La expresión transmite la idea de que somos adquisición especial, somos un objeto de un amor único, demostrado en la muerte de su único hijo. Dios posee a su pueblo de una manera especial porque lo redimió, ¿sí? Después somos hijos. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Eso es Primera de Juan, no el evangelista, Primera de Juan 1, Primera de Juan, a ver si me equivoqué, Primera de Juan 3, 1, ahora sí. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Parte esencial de nuestra identidad en Cristo es que somos hijos. Él nos adoptó y nos hizo sus hijos y coherederos con Cristo. Y lo otro que está en nuestro ADN espiritual es que somos perdonados. Colosenses, acá está, Colosenses 2, 13 y 14. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Nuestra identidad como creyentes es lo que somos en Cristo, independientemente de lo que creamos o sintamos. No podemos cambiar lo que somos en Él, pues Él nos ha dado un nuevo ADN. Incluso nuestra fe débil no puede afectar nuestra identidad. Sin embargo, para tener una vida en plena en Él, necesitamos abrazar lo que Él ha dicho que somos y así ver nuestra vida y cada circunstancia a través de nuestra identidad. Te voy a dar unos ejemplos. En medio de la vergüenza y cuando siento que no pertenezco a ningún grupo, necesito recordar que soy su posesión. Cuando la culpa se asoma y los pensamientos de condenación llegan, debo recordar que no hay condenación para los escogidos de Dios. Cuando el sufrimiento llega a mi vida, recuerdo que quien gobierna, sobre todo, me ama. En momentos en los que siento que no soy nadie y no tengo valor, mi nueva identidad me recuerda que Dios me ha hecho su hijo. Y cuando el pecado me envuelve y siento que no hay salida, puedo recordar que en Él tengo perdón. Este artículo está hecho en Teología de Coalición por el Evangelio. Está muy bueno. ADN espiritual, 5 aspectos de tu identidad en Cristo. Si hay algo que no están de acuerdo, me lo hacen llegar a través del WhatsApp 094-929-717. Está ahí en pantalla. Y vamos ahora a la pausa porque ya a la vuelta espero que esta vez sí esté nuestra amiga Lucía desde Librería Eliezer. Seguimos adelante y qué alegría es poder tener este espacio, tanto que me gusta. Estoy por terminar un libro y así que estoy buscando qué voy a leer. Así que muy atento a las recomendaciones de este mes de Librería Eliezer que nos trae nuestra amiga Lucía. ¿Cómo andás, Lu? ¿Todo bien? Todo bien, qué alegría volver. Sí, la verdad que sí. Este espacio. La verdad que sí, ahora que tenemos una vez al mes, hay que aprovechar, porque bueno, son buenos títulos los que están sugiriendo, y bueno, y que siempre les cuento que mes a mes Librería Eliezer siempre tiene nuevos títulos, así que hay que pasar por ahí para poder, y bueno, son tantos también, ¿no? Porque ahí hay una gran cantidad de libros, y también recordarles que Librería Eliezer no solamente son libros, hay otras cosas que vamos a estar conversando. Bueno, Lu, así te aprovechamos. Contanos un poquito qué es lo que se viene y cuáles son los títulos que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, bueno, cabe destacar que el mes que viene es el mes de la Biblia, así que bueno, vamos a estar seguramente alguna promo o algún descuento, así que bueno, los invito a que el mes que viene, si quieren renovar la que tienen, tal vez está viejita, tal vez tiene años, o quieren hacer algún regalo especial,
por ser el mes de la Biblia, va a haber alguna novedad. Y además Pero porque hoy, bueno, las Biblias que están más caras a veces están en promoción, ¿no? es verdad. Pero bueno, hoy trajimos dos libros. Uno es el primero que vamos a hablar, El río de la adopción. Bien. Es de un autor uruguayo, Mira. pastor y conferencista. Bueno, está casado, tiene 2 hijos. Y este es su primer libro, es un devocional. Y bueno, uno de los puntos que habla este libro, creo yo que ya el título te dice medio todo, pero da como ciertas, no sé si pautas o más bien puntos o tips del tema de la adopción. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención la frase es que en la adopción en realidad son corazones entrelazados. Y es tal cual, porque una familia, un papá, una mamá, adoptar a un niño o a una niña que viven en orfandad, ¿no? Porque en realidad es como que son hijos del Estado. Entrelazar esos dos corazones y que se vuelva juntos una familia. Entonces, creo yo que tiene un valor mucho más importante. A mí el tema de la adopción también me hace pensar en nosotros que somos hijos de Dios, nosotros somos adoptados. Entonces, qué lindo también, ¿no? Así como uno cuando llega a Cristo y se siente en familia, se siente bajo esa cobertura de nuestro Padre Celestial, poder brindarle eso a tantos niños y tantas niñas que están en orfandad, que viven y caminan en soledad. Y me gustó mucho una frase que decía el libro, que es un desafío no para todos, es un desafío para valientes. Es un desafío para aquellos que están dispuestos a hacer espacio en la mesa, hacer espacio en la casa. Una cosa es cuando vos, bueno, a veces se han dado situaciones que uno, bueno, voy a quedarte un par de días acá mientras se acomoda la situación, un montón de cosas así, pero algo muy diferente es hacer espacio en todo, en lo más íntimo para alguien que vive en orfandad. Y a mí me hacía recordar mucho el testimonio de Marcos Brunet, no sé si lo conoces, el testimonio de ellos, Pipo. No. Ellos adoptaron hace un par de años a 2 niños, y claro, la adopción es un proceso, hay un montón de cosas que van surgiendo. Sí, en Uruguay es complicado, depende si, bueno, para algunas personas son más fáciles que otras después de estas aprobaciones de algunas leyes, como que lo quieren facilitar, pero el procedimiento es engorroso. Sí, pero tal cual, y bueno, a veces también al tener valores cristianos y todo, se hace más complicado. Y tal vez se lo dan a personas que no tienen valores buenos o que tienen una familia transgiversada, una familia que tienen mal los valores o los pilares, digamos, de qué es una familia, el diseño original. Claro. Y algo que Marcos Brunet comentaba, ¿no? Y creo yo que también es uno de los miedos a veces de las personas al adoptar, que claro, vos cuando adoptás a un niño o a una niña, viene con todo, ¿no? Un merenjuje de cosas. Y por ejemplo, Marcos Brunet contaba que su hijo tenía la costumbre de robar. Entonces, vos imagínate, tenés tu familia, tenés tus hijos ya que tienen como ciertos valores implicados, ciertos valores que son su estilo de vida. Traer a un niño, traer a una niña que están acostumbrados a otra realidad, están acostumbrados capaz al defenderse violentamente, al robo, a la mentira, al engaño, y muchas veces se ponen muy violentos, tienen reacciones ante el amor porque no están acostumbrados a recibir amor. Entonces, es todo un proceso y hay que ser valientes para eso, ¿no? Hay que ser valientes para, bueno, enseñarle a alguien que capaz ya tiene bien arraigado qué es lo que quiere o cómo se maneja en la vida, que no es por ahí, sino que tiene otra guía, digamos. A mí me impactó mucho eso porque, bueno, creo que a veces es uno de los es uno de los argumentos que se levantan en la mente para no dar ese paso de fe y valentía, que es abrir las puertas de tu casa a alguien que lo está necesitando y que está viviendo en orfandad. Y uno de los puntos, bueno, el libro habla de varios puntos, pero yo me noté algunos que me parecieron bastante interesantes a la hora de tener en cuenta si estás buscando, si estás pensando adoptar,
que claramente si estás casado, los dos tienen que estar de acuerdo. Cuando es solamente el deseo y el anhelo de uno, después se va a volver también la responsabilidad de uno. Y capaz que en un momento de estrés o en un momento de complicaciones, se va a notar. Uno va a decir, bueno, pero vos fuiste que querías adoptar o vos fuiste la que querías. Entonces es muy importante que sea algo de a dos, sea algo que los dos estén de acuerdo. Y da como varios tips, que es que, por ejemplo, Dios maneja los tiempos, también eso, ¿no? Bueno, quiero adoptar, preguntarle a Dios también, bueno, Dios es el tiempo para adoptar, la familia, el matrimonio está apto para este cambio en este tiempo, aunque sabemos que en realidad lleva todo un procedimiento, pero Dios es quien maneja los tiempos y tener en cuenta eso. Nada de lo que hacemos lo hacemos por nuestra cuenta, sino ir a Dios y bueno, es tu voluntad, es tu tiempo. Y una vez que uno va confiado en eso, el libro también habla de que Dios es el que provee todo. Dios provee todas las cosas. Si Dios te puso en tu corazón la carga, el deseo, el anhelo de adoptar, tener la paz que Dios va a proveer todas las cosas. Y Dios es el primero, algo que me marcó mucho, que lo sabemos, pero cuando lo leí de esta forma dije, ay, es verdad. El libro dice que Dios fue el primero en dar en adopción. Y es tal cual, porque Dios dio a su único hijo a que venga a este mundo, se lo dio a María para que lo crearan otros papás. Entonces, Dios siempre es el mejor ejemplo en todas las áreas, en todo lo que podamos poder plantar o hacer en nuestra vida. Dios siempre es el mejor ejemplo, y que podamos también pedirle a Dios, despertar corazones con el deseo y el anhelo de adoptar. Tantos niños hay en refugios, en INAU, en tantos lugares que están, o mismos en las casas con sus papás, pero que están en una muy mala condición de vida. Justo hablaba con una persona hoy mañana que ha estado cerca de personas que han trabajado en ciertas instituciones, para no dar nombre de la nación, y ver la necesidad de esos niños, ¿no? Esta persona contaba que los bebés muchas veces simplemente le hacían como upa y ellos no habían visto nunca a la persona, no tenían un afecto, pero era la necesidad de que alguien les dé atención. Y eso pasa acá, eso pasa alrededor de nosotros, pasa enfrente a nuestros ojos y nosotros muchas veces somos ajenos a eso. Entonces que Dios comience a despertar en nuestro corazón a través de este libro o a través de su espíritu, que comienza a inquietar el deseo no solamente de adoptar, sino de, Dios, despertar corazones, porque capaz que vos a Dios no te dice adoptar, pero capaz que Dios despierta a tu hermano, a tu hermana, a alguien de la iglesia, a quien sea, así tomar esa decisión. Entonces que podamos tener en nuestro corazón esa oración ferviente del Señor, despertar corazones que estén dispuestos a adoptar, despertar corazones que estén dispuestos a tomar esa decisión valiente, que no es para todos, pero que sí creo yo que es un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Excelente. Bueno, contame un poquito cuánto es la inversión de este libro, aquellos que están interesados. A veces está bueno porque es un tema que no es común que se salga, que dentro hasta de los autores cristianos, la verdad, todo el mundo habla de, que somos adoptados, pero nosotros quedamos como huérfanos, pero no de ser quienes ejercen o los que van a empezar a hacer una adopción con otros huérfanos, por decir una manera. O sea que es un tema, creo que es un nicho muy, muy específico y buenísimo para poder explorar. Contame cuánto es la inversión, si es algo, cuántas páginas tiene, si lo podemos leer en un par de meses. La inversión es de 600 pesos y yo creo que para mí, a ver si lo logro mostrar bien. Sí, bien. En un mes te lo lees. Perfecto. Depende cómo seas, depende también de qué clase de lector sos. Sí, eso sin duda. Si solamente sos lector de fin de semana, capaz que un par de meses. Te llega un poquito más. Te llega un poquito más. Pero, pero si estás interesado, pero aquellos que, la verdad es un tema que si vos estás interesado y querés saber cómo son la experiencia, porque incluso sé que Marcelo también, te está hablando alguien que
que también pasó por el proceso, no es que algo que le contaron o algo, entonces es de primera mano, o sea, estamos hablando de alguien que vivió la experiencia y la vive, entonces tiene una autoridad como para poder hablar. Creo que si vos estás en ese mismo camino, sea mamá, sea un matrimonio, bueno, creo que es interesante poder aprender y saber de las experiencias de los demás. Tal cual. Bueno, vamos con el segundo. ¿Cuál es el otro? El segundo es el temor y nuestra sed de aprobación. Oh. Muy bueno. Ya la portada está muy buena, te cuento, me gustó. Muy bueno. Creo que es una frase que me dijeron hace poco, la voy a chorear, digamos. Está bien. Pero es una de las pandemias que hay en esta generación. Creo yo que en todas las hubieron, pero en esta generación es mucho, porque todo lo que vos ves se maneja mucho en la red social, ya sea Instagram, ya sea TikTok, todo. Hoy en día, ¿por qué subo un contenido? ¿Cuál es mi fin? Y busco una aprobación en cierta forma, ¿no? Y lo que pasa que antes tu sed de aprobación estaba en tu grupo de amigos, ¿qué serían? 10, 15. Y ponele un grupo de amigos del liceo y del barrio, capaz que hasta tener una sed de aprobación de la familia, no salía de ahí, que a lo sumo podemos juntarse que entre todos 50 personas. El tema es que con la red social lo que se expande es la masividad, o sea, vos te estás midiendo. Hay pibes que tienen, yo qué sé, 14, 15 años, que ya de por sí que estén en redes para mí está mal, pero ponele que tengan 17 y puedan tener una red social. Hay pibes que tienen 15.000 seguidores, 10.000, ya que tengan 1.000 es una locura. Entonces es lógico que la histeria por ser aprobado sea muchísimo más de lo que nosotros pasábamos. La verdad que yo me crié en un lugar que a lo sumo, si te mandabas algún moco, y se enteraba el barrio que estaba ahí en las dos esquinas, ponele. Después de los 2 o 3 días, nadie se acuerda. Pero hoy en día es complicado. Trasciende muchísimo. Trasciende mucho. Hay muchos casos de personas jóvenes que se han suicidado por un tema de que salió a luz algo que habían hecho, o alguien publicó una foto de... Una foto íntima. Claro. Alguien hizo... Bueno, me acuerdo también... hay una chica argentina, si no me equivoco, que muchos la descansaron o le hicieron bullying, porque fue el famoso video de, bueno, me voy a meter a la pile. Sí. Y me acuerdo que todo el mundo lo usaba. Y yo después me pareció ver una noticia como que ella se había intentado matar, no sé bien, pero de estos, ¿cuántas hay? Que agarramos un video, se distorsionan en TikTok o en Instagram y después es el meme del mes. Es un montón. Y ya está, una vez que lo subiste ya no hay, ya la viralización ya está y es imposible que no te afecte, por más que te hagas el duro, por más que te hagas el superado. Y sí, porque quieras o no, todos tenemos en nuestro corazón o todos hemos nacido con una sed de aprobación. Pero ahora lo voy a dejar eso más para hablar del libro. Primero voy a hablar un poquito de ella. Ella se llama Carla de Fernández, vive en México junto a su esposo y sus hijos. Se congregan allá en una iglesia llamada Soma. Y bueno, ella ha escrito varios libros. Ha escrito uno que se llama Hogar bajo su gracia, El azul es para los niños, Una mujer elegida. Y bueno, es una mujer con un ministerio muy lindo y ha escrito este libro que es muy, muy enriquecedor. Y uno de los puntos que habla este libro es ese, ¿no? Que todos en algún momento tenemos esa sed de aprobación. Todos en algún momento estamos queriendo agradar a los demás. Y despiertan, ¿no?, en nosotros ciertas actitudes, ciertas, ¿cómo puedo decirlo?, acciones que estamos constantemente buscando la aprobación de alguien. Y yo creo que eso se erradica creo que se erradica bastante, si no es por decir en su totalidad, cuando uno tiene un encuentro con el padre, ¿no? Cuando uno entiende que es hijo y medio enganchado con el otro libro, pero cuando uno entiende que no es huérfano, sino que tiene un padre y que es escogido, que es amado, va disminuyendo ese deseo de aprobación de alguien más.
El buscar la aprobación de los demás nos lleva a una cadena de cosas que nos mantienen atados, porque una persona que busca aprobación vive con temor. Una persona que está buscando continuamente agradar el corazón o agradar a la otra persona, quieras o no, vive en temor, porque si justo hiciste algo que a la otra persona no le va a gustar, o justo querés hacer algo y tu primer pensamiento no es, bueno, a Dios le gusta, a Dios no le gusta, a mí me hace sentir, no, es como, bueno, esto va a agradar al otro y le voy a causar. Entonces como que nos lleva a una constante, digamos, presión de querer agradar, y eso también trae consigo temor, trae consigo el rechazo, miedo a ser rechazados, miedo a ser lastimados, y creo que es algo que solamente Dios puede erradicar por completo. Su paternidad es la que nos da seguridad, es la que nos da identidad, y es el único que puede venir a quitar, ¿no? Toda esa... Yo creo que quien busca aprobación y busca agradar al otro continuamente es porque aún no ha entendido que de quién es hijo. Una vez que vos entendés quién es tu papá, tu mayor anhelo va a ser vivir en alineado con él, vivir en integridad, y obviamente uno en amor muchas veces intenta, vos cuando amas a una persona, a ver, obviamente querés hacer algo que le agrade a la persona, pero una cosa es eso que está, digamos, inspirado en amor, y Dios es amor, o sea, es algo inspirado por Dios, a cuando uno quiere vivir para agradar al otro. Entonces, para mí una persona que tiene esa necesidad de aprobación, ese temor, ese miedo a ser lastimados, no confiar, es una persona que no ha experimentado en verdad, en plenitud, la paternidad y el amor de Dios. Y creo yo que también que en algún punto de nuestras vidas todos tenemos que pasar por ese proceso, todos en algún momento arrancamos a buscar la aprobación de los demás hasta que nos encontramos con la gracia de Cristo que nos hace aceptos. Hay un versículo que está en Efesios que habla de eso, ¿no? De que Dios nos hizo aceptos en el amado. Entonces, una vez que entendemos eso, podemos disfrutar de la identidad que Dios nos da. Es tremendo, ese versículo a mí es de los versículos que me encanta y es de las expresiones que tiene la Biblia que resume literalmente para mí, ¿no? El por qué uno quizás pueda confiar en Dios. Simplemente por eso, porque somos aceptos en el amado. Ahí y te marca la identidad. La identidad en Cristo es eso. Sos acepto en el amado. No hay nada que puedas hacer ni búsqueda. No, él no quiere buscar que no sé, viste que uno quiere hacer para que te acepten. No, ya está. Sos acepto. Ya estás aceptado. Y eso también te da para vos la oportunidad de vivir en paz contigo mismo, sabiendo de que por más que hagas lo que hagas, el amor de Dios va a estar ahí. Creo que es Christine de Clario que dice: no existe nada que hagas que mengue el amor de Dios. Sí. No existe que hagas, no hay nada malo que haga que el amor de Dios mengue, y no hay nada bueno que haga que el amor de Dios crezca. O sea, Dios te ama incondicionalmente y ya está. Tal cual. A veces queda que es muy sencillo el evangelio, pero nosotros los hombres lo complicamos. Lo complicamos. Claro, hablo de hombres, no de género, sino de género de ser humano, ¿no? Tal cual. Todos decíamos ser aceptados y ser dignos, pero la única verdad es que Cristo nos hace dignos, Cristo nos hace aceptos. Y este libro, uno de los puntos que habla es despertar a la realidad que ni de las más anheladas aprobaciones que podemos tener para satisfacernos o decir estoy pleno, nos va a llevar a cesar esa falta, esa búsqueda y digamos, es disipar el temor en nuestra vida. El único que va a lograr disipar eso es la aceptación en Cristo. Y una frase que dice el libro que me gustó mucho es que el único temor que no decepciona es el temor a Dios. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es vivir atado al miedo de querer agradar, miedo de querer, ¿cómo puedo decirlo? De querer satisfacer el ojo humano del que tengo al lado, no me va a llevar a nada. Pero otra cosa es el temor a Dios, ¿no? El respeto a Dios, la reverencia a Dios, el amar a Dios profundamente. Ese es el único temor que no falla.
el único temor que nos guía por senda de justicia, el único temor que nos guía por el camino de la vida eterna. Entonces, que podamos buscar en Dios esa aprobación, porque si no es como una búsqueda inalcanzable, una búsqueda que nos carga, nos fatiga, se nos vuelve un yugo que sí es difícil, que sí pesa, y Dios tiene algo re diferente para nosotros. Dios tiene un yugo que dice su palabra que es que su carga es ligera y fácil de llevar, o sea, Dios tiene algo diferente para nosotros. El tema es que nosotros no vamos a Dios y queremos ir a otra fuente de satisfacción a buscar nuestra aprobación, y no es por ahí. Y voy a leer una frase del libro que dice que te ayudará a entender aquellos temores que pueden estar experimentando al buscar la aprobación del otro, sin importar las circunstancias que nos ha llevado, ¿no?, a esa situación, a ese punto. Nos brinda la esperanza, la hermosa providencia de Dios para nuestra vida, que la dio a través de su Hijo, Jesús. Artículos Byte. Anclas en la guerra de Irán e Israel. Discernimiento cristiano para tiempos de incertidumbre global. La confrontación directa entre Irán e Israel reconfigura Medio Oriente, planteando dudas profundas sobre el futuro global y el riesgo nuclear. ¿Qué fundamentos cristianos nos proveen solidez en este tiempo de incertidumbre? A continuación, el artículo, escrito por David Riaño. Los eventos de las últimas horas marcaron un nuevo punto de inflexión en el Medio Oriente. Un misil balístico iraní impactó en una instalación médica en Tel Aviv. Por supuesto, esto provocó una rápida condena por parte de la comunidad internacional, a tal punto que hoy muchos se preguntan si Estados Unidos entrará en el conflicto. Esta es la muestra tangible de una realidad lamentable. La larga guerra en la sombra entre Irán e Israel ha concluido. Durante décadas, la hostilidad se canalizó a través de terceros, pero ahora, por primera vez, ambas naciones pelean en una confrontación directa y abierta, alterando drásticamente el equilibrio en la región y generando una profunda incertidumbre sobre el futuro del mundo entero. ¿Va a iniciar la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuándo comenzarán a caer las bombas nucleares? ¿Qué tan apocalípticas son las proyecciones? La Iglesia de Cristo en todo el mundo tiene un desafío particular: interpretar estos acontecimientos con una cosmovisión cristiana. En medio de un flujo constante de información y análisis geopolíticos que se actualizan minuto a minuto en todos los medios de comunicación, necesitamos tener pilares sólidos que nos ayuden a comprender el conflicto y a llevar una oración informada delante del trono de la gracia. En este artículo pretendo proveer un marco de comprensión básico para el actual conflicto entre Israel e Irán. No busco predecir eventos futuros ni defender posturas. En cambio, quiero ofrecer una serie de verdades fundamentales de nuestra fe para alcanzar un discernimiento sereno de los hechos que transcurren actualmente. Con ese fin, el texto se organiza en dos secciones. Primero, expondré el contexto histórico y político indispensable para entender el conflicto. Segundo, presentaré herramientas desde una perspectiva bíblica para analizar la situación y responder a ella con sabiduría. Una bomba de medio siglo. Para comprender la guerra abierta que hoy consume a Irán e Israel, es necesario retroceder más allá de los titulares incendiarios y las operaciones militares recientes. El conflicto actual no es una combustión espontánea, sino la detonación de una bomba de tiempo ensamblada meticulosamente a lo largo de casi medio siglo. Para entender por qué el mundo contiene la respiración, debemos analizar los antecedentes históricos que sembraron la enemistad, las causas directas que obligaron a la confrontación y las devastadoras consecuencias que ahora se ciernen sobre el orden global. Antecedentes: guerra en la sombra. Hace casi 80 años, cuando recién se fundaba el Estado de Israel, el mapa de alianzas en el Medio Oriente era radicalmente distinto. Bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantenía una relación funcional e incluso cordial
con Israel. Ambos, respaldados por Estados Unidos, actuaban como pilares de estabilidad prooccidental frente a la influencia soviética y el nacionalismo árabe. Pero ese equilibrio se deshizo con la Revolución Islámica de 1979. La llegada al poder del ayatolá Ruhollah Khomeini instauró una teocracia chiita cuya identidad se fundaba en el rechazo a la occidentalización, al autoritarismo del Shah y, de manera central, al sionismo. El nuevo régimen veía a Israel no como un vecino, sino como el pequeño Satán, una extensión ilegítima de la influencia estadounidense en tierra sagrada musulmana. Como uno de sus primeros actos diplomáticos, Irán rompió relaciones con Israel, clausuró su embajada en Teherán, su capital, y entregó el edificio a la Organización para la Liberación de Palestina en un gesto que selló el inicio de una enemistad ideológica irreconciliable. A partir de ese momento, comenzó una guerra en la sombra que definiría la geopolítica de esa región durante décadas. Incapaz de enfrentarse directamente al poderío militar israelí, Irán adoptó una estrategia de guerra asimétrica, tejiendo una red de proxies, aliados intermediarios, para hostigar a su enemigo. Financió y armó a Hezbollah en el Líbano, a Hamas y la Yihad Islámica en los territorios palestinos y al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Israel, por su parte, respondió con la misma moneda. Libró guerras directas contra estos grupos y llevó a cabo operaciones encubiertas contra Irán. El teatro de operaciones más visible fue Siria, donde las fuerzas de defensa de Israel bombardearon sistemáticamente convoyes y bases iraníes para impedir la creación de un corredor terrestre que conectara Teherán con el Mediterráneo a través de Irak y Líbano. A la par de los enfrentamientos cinéticos, ambas naciones libraron una sofisticada y constante ciberguerra, atacando infraestructuras críticas del otro en un conflicto silencioso pero de alto impacto. Esta guerra en las sombras se mantuvo hasta los años recientes, pero la escalada que condujo a la guerra abierta comenzó a gestarse tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El apoyo iraní a la ofensiva, en la que murieron unas 1.200 personas y 250 más fueron tomadas como rehenes, endureció la postura de Israel, que entonces intensificó sus operaciones contra la red de Teherán. El pacto no escrito de no atacarse directamente se resquebrajó el 1 de abril de 2024, cuando Israel bombardeó un anexo del consulado iraní en Damasco, matando a altos mandos de la Guardia Revolucionaria. La respuesta de Irán, un ataque directo con cientos de misiles y drones, fue una demostración de fuerza sin precedentes, pero la mayoría de los proyectiles fueron interceptados. Tras una respuesta israelí limitada, el conflicto pareció quedar en tablas. Sin embargo, este intercambio no fue un fin, sino un peligroso precedente. Ambos bandos habían cruzado una línea roja, pero habían decidido, por el momento, no desatar una guerra total. La maquinaria de la escalada siguió su curso. En los meses siguientes, Israel aumentó la presión drásticamente al eliminar a líderes clave de Hezbollah y Hamas, y al lanzar una devastadora ofensiva en el Líbano. El 1 de octubre de 2024, Irán volvió a responder con misiles directos a Israel, a lo que siguió otra ronda de ataques selectivos israelíes. Para finales de 2024, la guerra en la sombra no había terminado, pero estaba a punto de colapsar. Las reglas del juego habían cambiado para siempre. Los ataques directos, que antes eran tabú, se habían convertido en una nueva y volátil normalidad, dejando el terreno preparado para la confrontación definitiva que ha estallado en las últimas semanas. 2025, el umbral nuclear. Si bien la guerra de proxies y la escalada de los ataques fueron la antesala del escenario actual, la causa fundamental del primer ataque directo de Israel fue una sola: el programa nuclear iraní. Durante años, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y las potencias europeas, intentó frenar las ambiciones nucleares de Teherán a través de sanciones económicas asfixiantes y complejas negociaciones.
Israel, por su parte, optó por una estrategia más agresiva, utilizando sabotajes, como el ciberataque Stuxnet que dañó centrifugadoras iraníes, y, según múltiples informes, llevando a cabo el asesinato selectivo de científicos nucleares. Para Israel, la perspectiva de un Irán con armas nucleares no era una amenaza estratégica, sino existencial. Las declaraciones del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, afirmando que Israel es un tumor canceroso que será extirpado y destruido, se interpretaban como una declaración de intención genocida. Un Irán nuclear no solo tendría la capacidad de atacar directamente, sino que su paraguas atómico protegería a sus proxies, permitiéndoles actuar con una impunidad mucho mayor. El detonante final, según informes de inteligencia que circularon en las capitales occidentales a finales de 2024, fue un informe confidencial de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El documento confirmaba que Irán no solo había acumulado suficiente uranio enriquecido al 60%, a un paso del grado militar, sino que había comenzado a experimentar con la metalurgia de uranio y había restringido severamente el acceso de los inspectores a su instalación subterránea de Fordow. Para el gabinete de guerra israelí, esto significaba que Irán había cruzado todas las líneas rojas. La zona de inmunidad, el punto en el que el programa nuclear iraní sería demasiado grande, disperso y fortificado para ser destruido militarmente, estaba a la vista. Desde la perspectiva de Israel, en junio de 2025, la diplomacia había fracasado y la contención era insostenible. Se tomó la decisión de lanzar la León Ascendente, una campaña masiva y preventiva diseñada no solo para castigar, sino para aniquilar la capacidad de Irán de construir un arma nuclear. La decisión de Israel de escalar el conflicto a una guerra total ha arrastrado al planeta a la posibilidad de una espiral de crisis interconectadas. La primera y más inmediata consecuencia es económica. Con el inicio de las hostilidades a gran escala, el estrecho de Hormuz, el cuello de botella por el que transita más del 20% del petróleo mundial, se ha convertido en una potencial zona de guerra. Si Irán decidiera bloquear este estrecho, el tráfico de petroleros se desplomaría, los seguros marítimos se dispararían y los precios del crudo superarían todos los récords. Esto desencadenaría una estanflación global, alta inflación y bajo crecimiento económico, que golpearía con especial dureza a las economías en desarrollo y amenazaría con una recesión profunda en Occidente. Además, Irán es un actor clave en el mercado de otros recursos como el gas natural y diversos minerales, cuyas cadenas de suministro quedarían rotas. Hay grandes preocupaciones en la dimensión humanitaria. Irán es una nación de casi 90 millones de personas. Una guerra total, con bombardeos sobre ciudades e infraestructuras, puede provocar un desplazamiento masivo de población. Huyendo de la violencia y el colapso económico, millones de iraníes buscarían refugio en los países vecinos y en Europa. Habría una crisis de refugiados de una escala no vista en décadas, y se desestabilizaría aún más una región ya frágil, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. Al día de hoy, ya hay noticias de personas huyendo de Teherán hacia Turquía. Finalmente, a nivel geopolítico, el conflicto amenaza con una escalada regional y mundial. Irán, como potencia chiita, es el centro de gravedad de una red de milicias y aliados en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Un colapso del régimen en Teherán o una guerra prolongada podrían crear un
de estas crisis potenciales es el riesgo de una confrontación directa entre potencias nucleares. Aunque parece improbable que esto suceda, el paso de introducir armas nucleares en el conflicto llevaría quizás a la mayor guerra en la historia humana. Así, frente a estos escenarios, ¿cómo tener una perspectiva cristiana prudente y equilibrada? Anclas en la tormenta. Verdades cristianas en tiempos de guerra. El estruendo de los misiles y la retórica del poder pueden ahogar fácilmente la voz de la conciencia y la reflexión. Para el cristiano que observa el conflicto entre Irán e Israel, la tentación es doble: ser arrastrado por las corrientes del análisis puramente secular o ser secuestrado por el pánico de una escatología sensacionalista. Sin embargo, nuestra fe cristiana ofrece un conjunto de anclas teológicas que permiten navegar estas aguas turbulentas con sabiduría, compasión y una paz que el mundo no puede dar. No necesitamos revisar soluciones políticas, sino pilares fundamentales para el discernimiento que reorientan nuestra mirada desde el caos del presente hacia las realidades eternas de Dios. Propongo 4 de estos pilares. La teología como motor de la historia. El primer pilar es reconocer una verdad que el secularismo moderno se esfuerza por ignorar. La teología es un actor central en la historia. El conflicto actual no puede entenderse cabalmente a través de lentes meramente económicos o militares. En su núcleo se enfrentan 2 visiones del mundo profundamente teológicas. Por un lado, la República Islámica de Irán, una teocracia chiita cuyo propósito declarado es la expansión de su visión religiosa. Por otro, el Estado de Israel, una nación definida por una identidad etnorreligiosa judía milenaria. Al respecto, el teólogo Albert Mohler señaló recientemente: los secularistas que declararon la teología como un factor obsoleto en los asuntos mundiales se enfrentan a tener que explicar cómo el régimen teocrático islámico y el Estado judío de Israel están ahora efectivamente en guerra. Ambas partes saben que la teología importa. A veces es una cuestión de vida o muerte. Este choque de teologías excluyentes no es una invitación para que los cristianos tomen partido en una guerra santa terrenal, sino una trágica demostración de la profunda necesidad del Evangelio que tienen ambas naciones. La hostilidad se alimenta de identidades que se definen por la oposición al otro. El mensaje cristiano presenta una revolución a esta lógica. Proclama que en Jesucristo la barrera divisoria ha sido derribada, creando una nueva humanidad donde No hay judío ni griego, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, verso 28. el conflicto, por tanto, se convierte en un sombrío telón de fondo que resalta con mayor claridad la belleza y la urgencia de un evangelio que crea paz con Dios, la cual es la única base para una paz duradera entre los hombres. La iglesia en el ojo del huracán. El segundo pilar nos obliga a mirar más allá de los gobiernos y los ejércitos para ver los rostros de nuestros hermanos en la fe. Lejos de las cámaras y los centros de poder, en las salas de estar de Teherán, Isfahán y Shiraz, una revolución silenciosa está en marcha. Grupos de creyentes se reúnen clandestinamente para orar, estudiar la Biblia en farsi y adorar a Jesús. Este es el rostro de la iglesia en Irán hoy, una red vibrante y descentralizada de iglesias domésticas que constituye uno de los avivamientos más extraordinarios del mundo contemporáneo. Esta vitalidad florece en el terreno más hostil. Irán es uno de los lugares más peligrosos del planeta para un cristiano, un hecho confirmado por organizaciones como Puertas Abiertas, que ubica al país en el 9º lugar de su lista mundial de persecución 2025. Y sin embargo, la iglesia crece a un ritmo explosivo. De apenas unos 500 creyentes de trasfondo musulmán en 1979, Puertas Abiertas ofrece hoy una cifra conservadora de 800,000 creyentes, mientras otras organizaciones como Transform Irán y encuestas académicas como la del grupo Gamaan sugieren que el número real supera el millón.
Las estimaciones actuales varían, reflejando la naturaleza clandestina del movimiento, pero el crecimiento es innegable. ¿Cómo es posible? La respuesta es una profunda paradoja. El propio régimen islámico, en su intento de imponer una visión totalitaria de la fe, ha cultivado un campo fértil para el Evangelio. Décadas de opresión, corrupción y falta de libertades han generado una profunda desilusión y un vacío espiritual, sobre todo en los jóvenes. Como expresó un líder cristiano iraní, los corazones y las mentes del pueblo iraní han sido arados y preparados por el comportamiento del gobierno. Pero esta fe tiene un costo inmenso. El Estado iraní considera a los conversos una amenaza a la seguridad nacional. Ser descubierto en una iglesia doméstica puede significar el arresto, largas sentencias de cárcel bajo cargos ambiguos y tortura. La presión se extiende a la familia, donde un converso puede ser desheredado y las mujeres enfrentan la amenaza de un divorcio forzado o la pérdida de sus hijos. Esta persecución se enfoca casi exclusivamente en este movimiento de conversos, ya que las iglesias étnicas históricas, armenias y asirias, aunque restringidas, son toleradas siempre que no evangelicen a musulmanes. El verdadero temor del régimen es a una fe viva en el idioma del pueblo que transforma corazones. En Israel, la situación es distinta, pero no menos impactante. El foco se centra en los cristianos evangélicos árabes. Esta comunidad vive una realidad de doble minoría. Son árabes en un estado judío y evangélicos en una comunidad árabe mayoritariamente no evangélica, musulmana o de ritos cristianos tradicionales como la ortodoxa o la católica. Como ciudadanos árabes, experimentan las tensiones inherentes del conflicto palestino-israelí y a menudo se sienten marginados. Como evangélicos, su teología y forma de adoración a veces los diferencia de su entorno cultural y religioso más amplio. Su identidad principal, sin embargo, está en Cristo, lo que los conecta con la Iglesia global y les da una perspectiva única. Ante la guerra, no es de extrañar que su postura sea de profunda preocupación. Comparten el temor a la violencia con sus vecinos, pero su fe los llama a ser agentes de paz y reconciliación, orando por el bienestar de toda la región, una vocación urgente en una tierra tan dividida. El valor de cada vida humana. El tercer pilar es la afirmación radical del valor de cada vida humana. En tiempos de guerra, la propaganda deshumaniza al enemigo. Las bajas se convierten en estadísticas y el sufrimiento humano se vuelve abstracto. La cosmovisión cristiana se rebela contra esta tendencia. Anclada en la doctrina de la Imago Dei, afirma que cada ser humano, sea israelí o iraní, judío, musulmán o cristiano, está creado a imagen de Dios y posee un valor incalculable. Por tanto, aunque las cifras de muertos en esta guerra abierta puedan parecer, por ahora, menores que en otros conflictos, el cristiano no mide la tragedia en números. Lloramos por cada vida perdida, por cada familia destrozada y por cada comunidad aterrorizada. Más aún, entendemos que la verdadera magnitud de esta tragedia reside en su potencial catastrófico. Un conflicto directo entre estas dos potencias regionales tiene una capacidad destructiva sin precedentes en su larga historia de enemistad. Cada misil lanzado es un desafío a la santidad de la vida. Nuestra postura, entonces, debe ser de un profundo lamento y una compasión que cruce las fronteras, orando por la paz y rechazando el odio que el espíritu de la guerra busca sembrar en nuestros corazones. La seguridad inconmovible del creyente. Finalmente, ante el miedo existencial que un conflicto de esta magnitud, con su sombra nuclear, proyecta sobre el mundo, el cristiano está llamado a demostrar una seguridad sólida y sobrenatural. Esta seguridad no nace de un análisis político optimista ni de la negación del peligro, sino de una esperanza anclada en la soberanía de Dios y la victoria de Cristo. La tradición cristiana nos equipa para enfrentar precisamente estos momentos. En una época en la que el nazismo amenazaba con acabar con la paz mundial, Dietrich Bonhoeffer, enfrentando la muerte desde una celda,
hizo una distinción entre esta esperanza y la mera positividad. El optimismo no es en modo alguno una cuestión de carácter, es más bien un signo de superficialidad. Para el cristiano, la fe en la resurrección no es la solución al problema de la muerte. La victoria de Dios y la vida eterna son su certeza. Nuestra confianza no se basa en que las cosas saldrán bien en este mundo, sino en que Dios tiene el control de la historia y ya ha asegurado la victoria final. Alguno podría argumentar que Hitler no tuvo bombas atómicas, aunque casi. Pero aún en una era atómica, la esperanza del cristiano permanece inamovible. C.S. Lewis abordó el pánico de su propio tiempo en Viviendo en una época atómica. Su lógica es un bálsamo para nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? De la misma manera que habríais vivido en el siglo XVI, cuando la plaga visitaba Londres casi cada año. No nos dejemos engañar, la naturaleza siempre nos ha expuesto a la muerte. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, que esa bomba, cuando llegue, nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, no acurrucados como ovejas asustadas y pensando en bombas. La bomba puede romper nuestros cuerpos, pero no necesita dominar nuestras mentes. Esta es la postura cristiana. Una calma desafiante que, reconociendo la gravedad del momento, sigue viviendo fielmente bajo la mirada de un Dios soberano que tiene el futuro en sus manos. Finalmente, San Agustín, escribiendo tras el saqueo de Roma, un evento que para muchos parecía ser el fin del mundo, nos recordó en Ciudad de Dios que los cristianos somos peregrinos. Pertenecemos a una ciudad celestial y eterna, por lo que la caída de los imperios terrenales no puede tocar nuestra verdadera patria ni nuestra herencia. La ciudad de Dios, escribe, considera a los buenos y a los malos como extranjeros en este mundo, pero tiene ciudadanos en el cielo. Nuestra seguridad no está en la estabilidad de las naciones, sino en la fidelidad de nuestro Rey. Conclusión. La victoria de un reino superior. La tensión entre Irán e Israel inevitablemente presiona al observador a elegir un bando, a sumarse al coro que anhela la victoria de uno sobre el otro. En medio de este clamor de posiciones encontradas, la fe cristiana nos llama a elevarnos por encima del tablero de la geopolítica terrenal y a reafirmar los valores innegociables de nuestro propio reino. Antes de cualquier análisis militar o político, estamos llamados a recordar la santidad de toda vida humana, creada a imagen de Dios, sea iraní o israelí. Antes de celebrar una estrategia exitosa, estamos compelidos a un amor activo y en oración por nuestros hermanos en la fe que sufren y son perseguidos en ambas naciones. Por encima del deseo de que prevalezca un país, se nos recuerda la urgente necesidad de la predicación de un evangelio